Naví, el profeta, describe una verdad histórica muy interesante. Respecto a la amistad de Jonatán con David, todos sabemos que el rey Saúl tenía problemas con David, porque él entendió que David se había ganado el reino de parte de Hashem, porque Saúl fue elegido por el pueblo. Su antecedente, su récord era de cuidar de asnas. En el récord de David era un poco mejor, porque era cuidado de ovejas. Y Hashem quería que el rey de Israel fuese gente que trataba al pueblo como ovejas y no como asnas. Y como el pueblo había demandado de Hashem a través de Samuel, demandado un rey como las otras naciones, Samuel se sintió lastimado porque Hashem era el rey de Israel. Aunque en la Torá ya estaba previsto que el pueblo iba a tener rey en un determinado tiempo. Entonces Hashem le dice a Samuel: Samuel, no te quedes triste, no es a ti que te han rechazado, es a mí. Y pues eso parece que confortó un poco a Samuel, pero Samuel ungió a David, rey de Israel. Sin embargo, ungido como rey, tomó por lo menos 18 a 20 años para que David se sentara en el trono. David fue acercado al trono a través de las depresiones, los problemas emocionales que sufría Saúl. Y mientras David tocaba su arpa, Saúl se sentía un poco mejor, los espíritus que lo atormentaban se le iban. Entonces Hashem de esa manera acercó a David al trono. Pero cuando David fue nombrado general y salía a las batallas y ganaban victorias, guerras, cuando regresaba el pueblo decía así: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y eso no le cayó muy bien a Saúl. Saúl le incomodaba a Saúl, como que alguien está ganando más popularidad que él. Nosotros debemos también aprender un poquito de eso y tener cuidado con no dañar a aquellos que Hashem va levantando, porque a veces las personas pueden no estar preparadas para los elogios, ¿no es así? Y los elogios y la popularidad deben ser bien administradas. Un elogio a una persona que no está preparada para recibirlo le puede acabar dañando. Imagínense, todos me quieren a mí. Está fácil de tumbarle a ese rabino viejo ya. No, puede pasar una cosa de esa, ¿no? Entonces, cuando usted ve a alguien siendo muy usado por Hashem, diga: benditos, Baruch Hashem. Bendígale a Hashem, porque estas cosas vienen de Él, no vienen del hombre, ¿no? Y también para que la persona alabe a Hashem. Pero ahora vea la trama que hace Jonatán y David, que tanto se quieren y que tanto ha sido motivo de malas interpretaciones, que no perdería yo tiempo de hablar de ellas, porque el inicuo piensa inicuamente, ¿no? Pero esa gente se amaba, esos dos amigos se querían mucho. Y es muy común en Israel un hombre besar a otro hombre. No es para que nadie piense mal de esto, ¿no? Es muy común. Entre otros todavía exageran en otras religiones, que 3 besos para acá, 3 besos para allá. Es una besoquería tremenda. Que los apóstoles tuvieron que decir: vea, aquí en esa Keilah, bésense, pero con besos santos, ósculos santos, ¿no? Ósculo es como beso, es beso. Es una manera más clásica de hablar de beso. Pero con ósculos santos, con besos santos, que haya santidad, que se note que hay santidad en aquello. Pero es esto lo que le pasaba a esos dos jóvenes.
Ahora, ¿por qué estos dos jóvenes se estaban pactando entre ellos? Porque Shaul pensaba así: si yo no mato a David, mi hijo no va a ser el heredero del trono. Entonces tengo que matarle a David, porque si no, el pueblo, yo me muero y el pueblo le pone a David de rey. Entonces hay que matarle a David para que mi descendencia siga sentando en ese trono. Y fue el argumento que Shaul usó con Jonatán. Ahora, Jonatán había pactado con David. Vea, va a ser lo siguiente. Viene Rosh Hodesh y va a haber una cena de Rosh Hodesh. No es que va a haber una cena. En la cena de Rosh Hodesh, tu asiento va a estar vacío si tú no estás. Y David ya estaba arisco, ya no quería más estar allí porque a cualquier momento lo mataban. Entonces, mi padre va a ver que tú no estás en la cena y va a hablar algo. Si él habla algo que tiene que ver con su ira y que te quiere hacer mal, yo te haré saber para que te vayas lejos. Pero si él se porta bien, dice: ay, qué pena que no está Davidcito aquí, ¿no? Qué lástima, bueno, fuera que estuviera, búsquenlo, ¿no? Si él hace una cosa de esa, ¿no? Ay, yo necesito tanto de él a mi lado, lo cual no sucedió. Entonces yo te haré saber también, entonces tú vuelves. Entonces, ¿y cómo me vas a hacer saber? No, yo voy con un mozo y voy a jugar a las flechas. Y voy a tirar flecha para donde tú estás y mando el mozo ir a buscar las flechas. Ahí el mozo va a buscar la flecha y yo de acá tengo que orientarle dónde cayó la flecha. Y yo le digo: váyase más allá porque la situación no está bien. Ahí no está, váyase. Y David escuchaba a él diciendo eso al mozo y David sabía que era para él irse. Y si David dice: no, venga para acá, que la flecha está más para acá, entonces David escucharía esto y diría que él puede volver. Pero resulta que hubo la cena de Rosh Hodesh. Y Shaul no dijo nada en el primer día. Entonces, y hubo una segunda cena de Rosh Hodesh. Y David tampoco estuvo. La primera cena, dice la escritura, Samuel dice una cosa interesante, que Shaul pensó así: tal vez él no estaba puro o purificado como para participar de esta cena. Imagínense, eso quiere decir que si él no se sentía puro como para sentar en la cena, él debería hacer un Tevilat Mai. ¿Me está entendiendo? Un acto de purificación. El Tevilat Mai, existen muchas razones para hacer un Tevilat Mai. Por ejemplo, cuando yo quiero señalar aquí, número uno, no quiero contar historia de Jonatán y David. Lo que quiero es que usted vea que Rosh Hodesh es una fecha importante. Se acostumbraba a tener una cena en Rosh Hodesh. En el palacio del rey de Israel, del rey Shaul, se cenaba una cena especial en el primer día del mes. Estoy hablando de calendario bíblico. Era algo, lo único es que se podía trabajar en ese día, pero era como un Shabbat, pero así con las cenas de Shabbat y todo. Pero no era prohibido trabajar en ese día. Era una fiesta, es una festividad. Y eso era, en tiempo de Samuel, era la herencia que ellos habían recibido de Moshe. Había una cena. Y para participar de esta cena y recibir el Rosh Hodesh, el nuevo mes,
se supone que las personas deberían sentirse purificadas y limpias para comenzar un mes, pues, bendecido. Entonces, de ahí viene la idea de bautismo. Pero mirando esto desde la perspectiva y cultura hebrea del pueblo de Israel, hay varias razones para hacerse una purificación. Por ejemplo, una persona que estaba en el cristianismo, adorando Trinidad y haciendo un poco de cosas raras, rechazando a Israel, rechazando el Shabbat, no está en una condición tan buena espiritualmente, mirándolo desde la perspectiva de la Torá. Entonces a esta persona se le pide que se haga. Pedro dijo: arrepentíos y sumérjanse cada uno de vosotros para perdón de pecados, porque ellos habían cometido ¿qué? No lo que una persona que estaba rechazando el Shabbat, rechazando la Torá, rechazando al pueblo de Israel en el cristianismo. Los hechos de él eran otros. Pero el caso de Pedro que dice: arrepentidos y sumérjanse cada uno, eso era por causa del rechazo que habían hecho a Yeshua. Tenían que arrepentirse. En su sermón Pedro dijo, vosotros matasteis al autor de la vida. Porque cuando Yeshua se ofrece, Él trae vida para los que están muertos espiritualmente. Entonces, ¿y qué haremos, varones hermanos? Arrepiéntanse, sumérjanse, purifíquense. Eso era dentro de la cultura. Ahora, cuando atendieron el llamado de Yohanan a Matbil, Juan Bautista, fue: arrepiéntanse de la vida que vienen llevando, prepárense porque el Mesías va a aparecer y ustedes entonces estarán listos como para recibirlo. Vea que otra razón para pasar por Tevilat Mai, diferente. Y en ese caso aquí nos revela que Saúl pensó, en la primera cena pensó así: debe ser porque él no estaba purificado, no estaba en condiciones rituales como para participar de la cena y no vino. Pero a la segunda cena, el Shabbat tiene 3 comidas. La comida primera que se come de noche, el viernes, después que ya es Shabbat, el desayuno, la comida, y la otra comida del mediodía, ¿no? Y después ya viene el cierre del Shabbat, y algunos hacen una cuarta que es la comida de después de Shabbat, que ya no es más Shabbat. Entonces imagínense, Saúl en la segunda cena ya se molestó. Eso ya no es por purificación. Él podría haberse purificado ya. No le cogió nada de sorpresa. Pues, ¿y dónde está? No, es que Jonatán inventó una historia allí. No, él me pidió que iba a la casa del padre y yo lo dejé ir. Como soy hijo del rey, él me pidió, tenía más confianza conmigo. Ahí Saúl se molestó mucho con Jonatán. Fue lo que el hermano acabó de leer. ¿Acaso no sabes que si él no muere, tú no vas a sentar en el trono? Y si él asume el trono, puede contar que toda la descendencia del rey muere. Porque eran así. Si un rey asume un reino y le quita el trono de otro, entonces él quería asegurarse de que todos los herederos de ese trono murieran. Y eso podría ser lo que pasaría con David si él asume el trono. Si él no fuera quien fue, él mandaba a matar. El primero a morir era Jonatán. Pero ellos habían pactado: si realmente David sube al reino, David no iba a hacer ningún daño a la familia, a la descendencia de Saúl, y de hecho no hizo. Cuando David subió al trono, un hijo de Jonatán, Mefiboset,
de acuerdo con la vergüenza. Que era un lisiado, una persona con muchas dificultades y limitaciones. David lo mandó llamar y dice: a partir de hoy tú siempre comerás en la mesa del rey. Cuando David lo mandó llamar, Jonatán ya se había muerto. Y ahora venía ese hombre, él venía pensando: ¿para qué el rey me manda llamar? Yo como un perro soy, dijo él. Seguramente para matarme, porque soy el único que podía reclamar el trono de mi abuelo. Pero David lo manda llamar y lo manda sentar en la mesa del rey. Va a comer toda su vida allí sentado en la mesa del rey. Qué cosa interesante. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que Rosh Hodesh era considerado algo importante, ¿no? Que Rosh Hodesh era considerado, que purificarse, inclusive para Rosh Hodesh, era algo importante. Nosotros estuvimos visitando Qumran, como ya fue dicho aquí, y lo más impresionante es que hay mikvaot, ¿no? Por todo lado en aquella región. Todo el agua que descendía de las montañas una vez por año, una semana por año, porque es escasa las lluvias, eran almacenadas y ellos se hacían constantemente estos, ¿cómo se llamaban? Se me escapó ahora de la mente, los que habitaron ahí, los esenios. Ellos se sumergían todos los días antes de comer. Todos los días, los documentos dicen, ellos se hacían Tevilat Mai antes de comer. Impresionante de celosos que era, de exagerados que era, ¿no? Entonces, eso de hacer Tevilat Mai, eso debe ser tomado como algo natural, algo parte de él, no como algo que se aprendió erróneamente en el cristianismo, de que salió del catolicismo, ahora hace otro bautismo, ¿no? Hace una sumersión y de ahí nunca más hace. No existía eso. Las damas, las mujeres casadas hacían todos los meses Tevilat Mai. Los hombres hasta hoy día acostumbran a hacer antes de las principales festividades, sobre todo las festividades de peregrinación, ¿no? Las 3 principales fiestas de peregrinación. Nadie venía de la diáspora a Jerusalén para celebrar Sukkot y no hacía Tevilat Mai. ¿Por qué? Porque el simple hecho de vivir allá en la diáspora lo exponía a impurificaciones. ¿Cuántas cosas se come ahí afuera por equivocación y piensa que está limpio y no está limpio, ¿no? Como no sabemos, es cuestión de conciencia, ¿no? Como dice Rabbi Shaul, no sabemos, la conciencia no acusa, pero eso no significa que no había impurezas, ¿no? Si usted no sabe, casi todas, 99% de los chicles que se come aquí en ese país, tiene cosas de camarón. Casi el 99% de las gomas que se mastica, gomitas, ¿no? Tiene cosas, grasa de cerdo, ¿no? Y cuánta gente inocente come todas esas cosas, ¿no? Si a ti te gustan las gomas y te gustan los chicles, compre en los lugares kosher, ¿no? ¿Para qué? Para no estarse metiendo en cosas por ignorancia, ¿no? El templo, ¿es o no es santo? Imagínense, ahí viene Hanukkah. ¿Por qué Hanukkah existe? Porque una vez introdujeron cerdo en el templo e idolatría en el templo. ¿Y usted cree que hoy día en ese templo muchos buenos creyentes, ¿no? También no introducen las mismas impurezas, idolatrías inclusive? Y no hablo de idolatría de dioses, de figuras. ¿Cuánta gente idolatra algo, alguien, no? ¿Cuánta gente buena y sana abre la boca? Yo adoro a mi marido. Yo estoy para ver un marido tan bueno, así que las mujeres lo van
a adorar, ¿no? No, adoro a mi mujer, yo adoro a mis hijos. Eso es idolatría. Solo al Señor tu Dios adorarás, dice. No, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿No? Y solo a Él servirás, ¿no? Y vea cómo sí se impurifica. Pongámonos de pie.